Teniendo en cuenta los conflictos armados, los conflictos bélicos entre naciones abiertos hoy por hoy alrededor del mundo, como los conflictos, dígase, Rusia-Ucrania o Israel-Palestina, y teniendo en cuenta que no hemos tocado este tipo de temas todavía en el canal, vamos a realizar un análisis pequeño pero bastante interesante de cómo desde un punto de vista liberal, libertario, los conflictos armados, los conflictos bélicos han involucionado a través del tiempo, a través de los años. Han sido convertidos en conflictos mucho más atroces, mucho menos liberales y han ido mucho más en contra del bienestar individual y de lo que los libertarios, pues tenemos en mente como una sociedad mucho más próspera y mucho más pacífica. Desde el punto de vista liberal libertario, la guerra nunca puede ser justificada, al menos de que ésta sea consecuencia de un ataque previo recibido. Es decir, los conflictos solamente son aceptados si son en legítima defensa. Si estos conflictos son entre privados, es decir, entre dos personas particulares que no involucren al Estado, y si no causan daños a terceros, pues desde un punto de vista liberal es, por supuesto, mucho mejor. Las guerras hoy día, por supuesto, no tienen nada de liberal ni de libertarias. Son atroces, van en contra del bienestar individual y de la libertad de los individuos en todos los casos. Ya sea por una bomba que asesinó a miles de inocentes, que no son militares, que no querían estar en esa guerra, que no tienen culpa de nada, o por un reclutamiento forzoso para que formen parte de los ejércitos de dichos países que están en conflicto. Da igual, son atentados contra la libertad individual, contra el derecho a la vida, que no pueden ser justificados de ninguna manera. Pero es que los conflictos bélicos no siempre han sido así, y como les dije, han involucionado, se han vuelto mucho menos liberales a través de los años. Por ejemplo, yo hice un análisis de esto bastante breve, pueden verlo en mi cuenta de X, donde abordo el tema de manera breve, pueden ir a verlo, aquí les dejo el enlace en la caja de descripciones. Por ejemplo, en la Edad Media, los conflictos bélicos, las guerras, eran distintas, eran más liberales. Pues sí, les voy a explicar por qué. Primero que todo, las guerras en la Edad Media entre monarcas, obviamente no eran liberales totalmente, ni muchísimo menos. Las guerras se financian con impuestos. Todas las guerras se financian con impuestos porque el Estado se financia única y exclusivamente de la sustracción forzosa de bienes poseídos o producidos por los ciudadanos, que por lo tanto debería ser propiedad legítima de estos. Bueno, pues la naturaleza del Estado es extractiva, sin eso el Estado no subsistiría. Y por supuesto que las guerras se financian con estos impuestos. De hecho, la mayoría de la sangría histórica de impuestos, el desangramiento a los ciudadanos, casi siempre ha sido justificado precisamente con conflictos bélicos, ya sea en la Edad Media o a día de hoy. Pero bueno, al margen de esto, los conflictos en la Edad Media eran distintos y sí eran mucho más liberales. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de lo que sucede hoy día, los conflictos bélicos entre monarcas eran prácticamente conflictos privados. En primer lugar, no afectaba al comercio exterior de los ciudadanos de cada una de esas regiones que se encontraban en conflicto armado. Da igual si era una guerra España-Francia, Francia-Inglaterra, da igual. El mercado internacional, el comercio internacional entre los individuos se mantenía de manera casi estable. No tenía ningún tipo de variación por estos sucesos. El intercambio cultural entre individuos o la migración de un territorio a otro también se veía sin afectaciones y sin cambios por estas guerras entre monarcas. De hecho, muchas veces ni siquiera los propios ciudadanos de estos
territorios enfrentados unos a otros, sabían siquiera que estaban en guerra. Más allá de aumentos impositivos, la vida en cada uno de estos países, la vida comercial, la vida cultural, la vida integracional, era más o menos la misma. El conflicto en escasas ocasiones se externalizaba, normalmente se solucionaba mediante negociaciones, y esto lo refleja la historia de una manera precisa. El ejército era prácticamente privado. El ejército tenía un enorme valor. Los monarcas tenían que pagar mucho a sus soldados, tenían que pagar mucho para mantener sus ejércitos, para poder enfrentar estos conflictos. El reclutamiento forzoso era muy escaso, a pesar de lo que podamos tener en nuestra conciencia interiorizado, era totalmente distinto. Los ejércitos eran muy bien remunerados, eran ejércitos prácticamente privados. De hecho, se alimentaban mucho de ejércitos de mercenarios. No existía un nivel de conciencia nacional con respecto a este tipo de conflictos. Todo el mundo tenía claro que esa era la guerra del monarca. Precisamente por el alto costo que tenía crearse un ejército, alimentar un ejército, pagarle a un ejército, pagarle a mercenarios, los hombres de dicho ejército, de dicho monarca, resultaban altamente valiosos y por supuesto no eran fácilmente prescindibles. Perder un hombre era perder mucho dinero. Precisamente por esto, normalmente las guerras se convertían en exhibiciones militares, exhibiciones tácticas, exhibiciones de poder, de cantidad de soldados, es decir, exhibiciones cuantitativas, y normalmente terminaban cerrándose mediante a pactos debido a la superioridad que tuviera un ejército con respecto a otro, o las tácticas militares desplegadas durante el asedio. Los gobernantes no estaban dispuestos a perder sus soldados en la guerra de una manera prácticamente vana. A escalas de lo que sucede hoy día, las guerras en la Edad Media eran totalmente insignificantes en términos de pérdida de hombres y demás. Eran conflictos muy a pequeña escala si lo medimos a lo que sucede hoy día en guerras como la ucraniana o guerras como la que está sucediendo en Palestina, Israel. Pero ¿cuál es el punto de inflexión donde cambia todo? Donde la guerra pasa a ser como la conocemos hoy día y donde se aleja tanto de ese ideario liberal, libertario de guerras privadas, aunque no eran totalmente privadas, como dijimos anteriormente. Pues todo se deteriora cuando llega un hombre al poder, a la cabeza de Francia, llamado Napoleón Bonaparte. Todo esto acompañado, por supuesto, de una transición política que revolucionaría el mundo tal y como lo conocemos. Se hicieron efectivos conceptos que no son apegados con un ideario liberal, como pueden ser o como son el concepto de Estado-nación. Surge el concepto de nación y este se involucra mucho con el concepto de Estado. Ya las guerras no solamente son propiedad del monarca, sino que incluyen de manera masiva al pueblo, a la nación, a los ciudadanos, a un hombre masa, abstracto y estéril. Comienza lo que sería llamado el servicio militar obligatorio, comienza el reclutamiento forzoso para engrosar los números del ejército y por supuesto hacerlo más barato. La vida de un hombre, la vida de un soldado ahora costaba menos. Es así como comienza lo que llamamos guerra en masa o guerra total. Es a partir de ese cambio de paradigma donde nos empezamos a encontrar números como los más de 1 millón de franceses muertos luego de las guerras napoleónicas. Evidentemente, cambios políticos orquestados por la Revolución Francesa, en donde entra en juego conceptos políticos que posteriormente serían bastante peligrosos,
serían conceptos bastante colectivistas, como el concepto de nación, un concepto vacío, difícil de explicar, pero que engloba, como dijimos anteriormente, un hombre masa, un hombre sin ningún tipo de sentido a nivel ontológico. Pues este tipo de conceptos terminan derivando en, por supuesto, la guerra de todo el pueblo. Derivan en que haya reclutamientos forzosos en Rusia o en Ucrania para enfrentar un conflicto que meramente se ha orquestado desde las oficinas de sus políticos. Todos luchamos por ese orgullo nacionalista, por ese orgullo nacional que nos ha sido inculcado de manera política durante muchos años, posterior a una revolución sangrienta como lo fue la Revolución Francesa. Los liberales libertarios no podemos estar de acuerdo con estas formas de enfrentamiento bélico que se dan hoy en día. No podemos estar de acuerdo con ellas y tenemos que criticarlas ferozmente. Se resiente el libre comercio, las mercancías ya no pueden atravesar fronteras, tampoco pueden atravesar fronteras los intercambios culturales, tampoco lo pueden hacer las personas de manera libre y pacífica, y terminan haciéndolo los soldados, como dijimos. Este tipo de cosas no tiene cabida en un mundo liberal, es una total aberración. Bueno, si les gustó este video, si les gustó esto que traje hoy para debatir, para conversar sobre el cambio de paradigma entre lo que eran en la Edad Media las guerras, los enfrentamientos bélicos, y cómo todo ha retrocedido en el tiempo, cómo ahora somos menos liberales que lo éramos en aquel momento, al menos desde ese punto de vista. Bueno, pues denle like, suscríbanse al canal, déjense un comentario sobre qué les pareció el video, y si les gustan los análisis económicos de Cuba y el mundo, los análisis políticos y filosóficos, ya saben, aquí tienen su casa. Nos vemos en un próximo análisis.